Amigos oyentes, ya siendo las 8:33 de la mañana, pues iniciamos con nuestra primera entrevista, Cari. El día de hoy comenzamos hablando con el abogado Andrés Ordóñez, director zonal 9 del SRI. Vamos a tomar temas como el servicio y trámites electrónicos del SRI. Buenos días, bienvenido a Radio Sensación 800 AM. Buenos días, estimadas Karina, Priscila. En primer lugar, deseándole mucha salud y bienestar, ¿no? En este día frío, también que no falte la salud, que es algo tan importante. Y muchas gracias por estar aquí. Un saludo a la ciudadanía, invitando también a la ciudadanía de que continuemos con el cuidado para salir lo más pronto posible de esta situación. Gracias, abogado. De igual manera, pues que la salud en su hogar también, pues en estos tiempos de pandemia que es tan crítico también, pues podamos de alguna manera salvaguardarla, que eso es lo importante. Abogado, justamente empezando con este tema de la pandemia, durante, bueno, todo este periodo desde que inició, desde marzo hasta junio, hubieron empresas que tuvieron que cerrar, de igual manera negocios locales. Con este inicio, ¿qué facilidades están ofreciendo ustedes como identidad a los contribuyentes para realizar los pagos? Bueno, nosotros como Servicio de Rentas Internas somos parte o estamos dentro de las varias acciones que el gobierno nacional ha emprendido para hacer frente a la recuperación post-COVID, es decir, después de la crisis sanitaria. Entonces, se están haciendo varias acciones, ¿no? Se están emitiendo créditos, se están por parte del Servicio de Rentas Internas, recordemos que se ha emitido los decretos 1021 y 1030, a que correspondían estos decretos, a que los contribuyentes podían hacer el pago diferido del IVA que se tenía que pagar en abril, mayo y junio. ¿En qué consistía? Que, por ejemplo, el IVA de mayo yo tenía que pagar $600. Esos $600, gracias al decreto, los contribuyentes lo pueden pagar en 6 cuotas. Entonces, hasta el mes de septiembre los contribuyentes aproximadamente ya pagarían este IVA. Entonces, esto sin duda que les daba flujo, ¿no? Recordemos también que no cabe una facilidad de pago por impuestos retenidos o percibidos. No obstante, dentro de la ley de apoyo humanitario para hacer frente al coronavirus, precisamente se reactivó el plan excepcional de pagos que se estableció en la ley de simplicidad tributaria. ¿En qué consistía este plan excepcional de pagos? Que los contribuyentes podían pedir un acuerdo de pagos para poder cancelar las obligaciones correspondientes a IVA y retenciones en la fuente, que esto sin duda genera mucha facilidad a los contribuyentes, ¿no? Entonces, precisamente por la crisis sanitaria, muchos contribuyentes no pudieron cumplir con sus cuotas y por el texto que estaba establecido en la ley de simplicidad, si no cancelaba una o más cuotas, perdía automáticamente el plan excepcional. Entonces, en ese sentido, en la ley de apoyo humanitario, lo que se hizo es reactivar este plan excepcional de pagos para que los contribuyentes, además del decreto ejecutivo, puedan cancelar las obligaciones o las deudas que tenían del ejercicio anterior, del año 2019. También se hizo una reactivación de de las facilidades de pago de la remisión, que recordemos que la remisión tributaria salió en la Ley de Fomento Productivo y estableció que los contribuyentes podían pagar el capital de sus obligaciones tributarias hasta en 2 años. Sin embargo, muchos contribuyentes también por la pandemia no pudieron hacer el pago de estas obligaciones. Y en la Ley de Apoyo Humanitario también se hizo esta reactivación para que estos contribuyentes puedan hacer el pago del saldo del capital que les faltaba hasta el mes de septiembre. Entonces, sin duda es un alivio para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado esta reactivación, se le hubiera reactivado los intereses, multas y recargos. Entonces, en lugar de pagar el saldo de capital, ejemplo que de una deuda de 1.000 debía solo 300, solamente el capital que no puede cumplir con las cuotas por esta crisis sanitaria. Hubiera perdido este plan o esta facilidad de la remisión y hubiera tenido que pagar los 300 más interés y multas y recargos. Es decir, hubiera terminado de pagar unos $700 o $800. Entonces, sin duda es un apoyo, es un beneficio para los contribuyentes. Además, ¿no? Es importante indicar que también se han aplicado de manera muy rápida lo que son las facilidades de pago que prevé el Código Tributario. Las facilidades de pago se pueden solicitar sobre todos los impuestos directos, es decir, sobre aquellos que van con cargo al contribuyente.
El IVA y retenciones es dinero que nosotros retenemos como para pasarlo al Estado, entonces no es parte de mi capital. No obstante, el impuesto a la renta puedo solicitar facilidades de pago y precisamente lo puedo hacer en línea. Lo que hemos verificado en este año 2020 es que muchos contribuyentes que en el año 2019 pagaron su impuesto a la renta en los meses de marzo o abril, dependiendo si son personas naturales o sociedades, optaron por solicitar una facilidad de pago. Entonces, con esto también van generando flujo o van capitalizando estos valores a lo largo del año, ¿no? Entonces, les permite tener un flujo para poder hacer frente precisamente a esta situación. También nosotros como Servicio de Rentas Internas, desde el primer momento de que se dispuso la suspensión de la atención presencial, desde ese momento habilitamos todos nuestros canales electrónicos, a más de los que ya habíamos desarrollado, ¿no? Recordemos que estos 2 últimos años hemos lanzado, hemos publicado, hemos socializado muchos servicios en línea que lo hemos estado sacando, desarrollando. Por ejemplo, recordemos, a inicios de año habíamos sacado la posibilidad de hacer la declaración y pago del IVA en línea, que anteriormente se lo hacía a través del DIN, que se demoraba un promedio de 30 minutos un contribuyente en hacer esta declaración. Tenía que sumar, restar, conciliar, ver si es que tiene crédito tributario, si tiene arrastre de IVA. Entonces, era una complicación para el contribuyente. Entonces, entendiendo eso, nosotros como Servicio de Rentas Internas, a través de nuestra directora general, la economista Marisol Andrade, estamos apuntando a la simplicidad, que el contribuyente ya no le tenga miedo al SRI, que ya no sea el tema de la tributación algo complicado. Entonces, en ese sentido, se desarrolló este formulario en línea que ya nos da información sugerida, incluso de facturación electrónica, de cuánto tenemos en ventas, cuánto tenemos en compras, cuál es la compensación, si tenemos arrastre de crédito tributario o si tengo inclusive notas de crédito. Entonces, de 30 minutos pasamos a un promedio de 6 minutos en cumplir con las declaraciones de IVA, ¿no? Que el contribuyente lo hace muy fácil desde su casa. Entonces, también estos planes de simplicidad ha ido encaminados a reducir la presión fiscal del contribuyente. ¿Cuál es la presión fiscal? Que precisamente necesita una persona 100% técnica o especializada para que le haga una declaración. Inclusive, muchas veces hay personas que hacen las declaraciones en cero, pero necesitaban a alguien para poder hacer estas declaraciones. Entonces, con este plan de simplicidad se ha reducido esta presión fiscal. Ahora, retomando lo que son los servicios digitales, había muchos servicios que eran de atención netamente presencial. Entonces, para no afectar a los contribuyentes, nosotros hemos adelantado muchos programas que teníamos para este momento, para hacer frente a la pandemia. Uno de ellos precisamente era la posibilidad de que los contribuyentes puedan presentar todos sus trámites, consultas a través de medios digitales. ¿Cuáles son estos medios digitales? A través de el KIPU y el correo electrónico. En el caso de Pichincha es trámitespichincha@sri.gov.es. Habilitamos un correo de consultas tributarias, a más de todos los medios que ya tenemos, ¿no? De el call center que tenemos en nuestra página web. Además, implementamos este correo electrónico para que un contribuyente, ejemplo, diga: yo quiero actualizar el RU, ¿qué necesito? Entonces enviaba este correo, le contestamos y el contribuyente hacía el trámite. Ahora también teníamos lo que más demanda hay es la obtención de claves, que esto era una gestión netamente presencial. Siempre el contribuyente tenía que venir y firmar. ¿Por qué? Porque la clave precisamente le da acceso a toda la posibilidad de servicios en línea. Entonces tenía que ser el contribuyente. Ahora la pregunta sería: ¿cómo suplimos esta necesidad de verificación de que sea el contribuyente? Porque también había el riesgo de que haya suplantaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo suplimos? Fue a través de la firma electrónica. Así es. Recordemos que la firma electrónica se entrega a la persona. Claro. Entonces, si viene con la firma electrónica, tenemos la certeza que es el contribuyente. Contrario a lo que muchas personas han dicho, que es un tema que complica a los contribuyentes, que no es necesario, nosotros vemos que sí es necesario precisamente por seguridad del contribuyente. Si es que nosotros accedemos a servicio en línea, podemos registrar una cuenta para pagos, podemos registrar una cuenta para las devoluciones, podemos hacer muchas cosas. Entonces,
Por este riesgo precisamente es que se vio la necesidad de la firma electrónica. Y la firma electrónica va encaminada también con todas las disposiciones y las medidas del gobierno digital. ¿A dónde apunta el gobierno digital? Que todos los trámites los podamos hacer desde la casa, tanto públicos como privados. Y precisamente la principal herramienta es la firma electrónica. En ese sentido, estimadas Karina y Priscila, nos complace informar que de estos canales, de estos mecanismos, hemos atendido a nivel nacional más de 85,000 trámites durante estos 5 meses que va de pandemia. De lo que tiene que ver con la zona 9, que es la provincia de Pichincha, de estos 85,000 trámites corresponden aproximadamente 25,900 trámites. Entonces tenemos bastante carga aquí, lo que tiene que ver con la zona 9. Habilitamos igualmente lo que tiene que ver la cita previa, o potenciamos lo que tiene que ver la cita previa. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos visto obligados a diseñar varias estrategias para poder cumplir con las disposiciones del COE nacional, para poder continuar con nuestra atención y con servicios de calidad y calidez, pero también con un tema de responsabilidad social, evitando que se haga filas, que haya acumulación de gente. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Las estrategias son tener una priorización en la atención en los servicios. Recordemos también que nosotros como Servicio de Rentas Internas nos acogimos al decreto ejecutivo que disponía que se debe reducir 2 horas a la jornada laboral. Esto inclusive por un tema de austeridad, para precisamente esos recursos destinarlos de mejor manera al combate de la pandemia. Entonces nos veíamos con mayor razón forzados a establecer estas estrategias. Las estrategias son, en primer lugar, dar la atención priorizada a las personas que, pese a ser grupos vulnerables que no tienen que salir, asisten a nuestras agencias del SRI. Son personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, ellos les damos la atención más rápida que esté a nuestro alcance. ¿Cuál es el segundo filtro? El segundo filtro, la segunda priorización, es la cita previa. En la cita previa, nosotros como contribuyentes podemos seleccionar a través de la página web www.sri.gov.es o la app móvil, SRI móvil, a qué agencia yo deseo acudir, qué día deseo acudir, a qué hora. Entonces, con ello, ¿cuál es el beneficio? Que si yo no tengo cita previa, tengo que esperar a las personas que hayan llegado antes que mí. Tengo que hacer una fila y me estoy disponiendo más. Pero con la cita previa llego 10 minutos antes, realizo mi trámite y salgo. Entonces, es una ventaja. A través de cita previa ya hemos atendido más de 75,000 contribuyentes, de los cuales aproximadamente 10,100 contribuyentes corresponden a la Dirección Zonal 9. Abogado, y finalmente, una consulta, perdón que le interrumpa antes de continuar. ¿Esta migración que usted mencionaba hacia lo digital va a ser mientras dura la pandemia o lo van a mantener ya por un tiempo prolongado? Y otra cosa, no. También, ¿están activas todas las agencias del SRI para que, como usted menciona, estas estrategias lo puedan atender a personas prioritarias, ¿no? Sí, bueno, contestando la primera pregunta, como le indiqué, nos vimos obligados a adelantar muchos productos y servicios que estaba previsto hacerlo. Entonces, como adelantamos, esto va a mantenerse. Precisamente es para dar facilidades a los contribuyentes y para simplificar el sistema tributario, que es a donde apunta esta administración. Y la segunda pregunta es, sí, hemos habilitado todas nuestras agencias, incluso como una estrategia frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caso positivo de COVID en el edificio, tengo que cerrar el edificio y cumplir con la cuarentena y con la desinfección correspondiente. Entonces, si no habilitaba todas estas agencias, me hubiera visto forzado a cerrar la atención por al menos una semana. Entonces, hemos aperturado todas las agencias. A Dios gracias, no hemos tenido casos positivos en el servicio de rentas internas en lo que tiene que ver con el FRON, con atención a contribuyentes. Hemos tenido casos de sospecha, pero precisamente esta estrategia de habilitar todas nuestras agencias, que recordemos en la Dirección Zonal 9 son 8, hemos podido continuar con el servicio, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es el tercer punto de la priorización en el servicio?
hemos establecido la calendarización en la atención. ¿Y la calendarización por qué? Porque si no pongo una calendarización, todos los contribuyentes pueden venir en un mismo día. Entonces eso genera filas, eso genera tumultos y que estén en la parte exterior de los edificios. ¿Y por qué en la parte exterior? Porque tengo que cumplir con el aforo del 25%. Entonces es por un tema de responsabilidad social y para poder dar atención de calidad y calidez a los contribuyentes. La calendarización, ¿cómo está establecida? Recordemos que nosotros las declaraciones siempre la hacemos de conformidad con el 9º dígito de la cédula o RUC. Entonces, si mi 9º dígito de la cédula o RUC es el 1 o 2, mi atención será el día lunes. Si es el 3 o 4, la atención es el día martes. El miércoles el 5 y 6, el jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0. Entonces, yo como contribuyente, si es que necesito hacer un trámite, ejemplo, yo soy el día viernes, pero necesito el lunes urgente hacer un trámite, tengo la posibilidad de hacerlo en servicios en línea. Entonces, no es que se ha cerrado el servicio, sino que tengo la posibilidad de hacerlo en servicio en línea. Todos los servicios presenciales también se los puede obtener en línea. Recordemos que son más de 212 trámites en línea que dispone el Servicio de Rentas Internas o que pone a disposición de la ciudadanía, incluyendo las consultas y certificaciones en línea. Justamente sobre esa, quiero consultarle a abogado sobre, por ejemplo, usted nos ha hablado de que hay personas que se les ha aplazado, digamos, un poco también el tema de los préstamos, o si es que tienen deudas con el SRI. Si es que estas personas no cumplen hasta un compromiso, digamos, yo voy a pagar, tengo deudas con el SRI y dije que voy a pagar hasta el mes de septiembre, pero me atrasé nuevamente porque estoy mal económicamente, ¿pueden volver a hacer esta revisión? Sí, precisamente nosotros como Servicio de Rentas Internas lo que hemos dado más fuerza es a un tema persuasivo, a un tema de llegar a un acuerdo con el contribuyente, entendiendo precisamente esta problemática, ¿no? Y también depende de cada contribuyente. Si es que Priscila es un contribuyente que constantemente, desde antes de la pandemia, generaba deudas, incumplía, entonces sabemos que no necesariamente el incumplimiento es por la pandemia, pero si es un buen contribuyente que ha venido cumpliendo, pero que por fuerza mayor se ha visto obligado lamentablemente a no poder cumplir con sus obligaciones, no le hemos iniciado un proceso coactivo, sino que hemos llegado a un acuerdo a través de precisamente de la gestión persuasiva. Ya vamos a ver qué pasó y vemos con el contribuyente la posibilidad de llegar a un acuerdo dentro siempre de los parámetros que la ley nos permite, ¿no? No obstante, pese a esta sensibilización que hemos tenido, no creo que es una flexibilización, sino una sensibilización que hemos tenido como administración tributaria, también hay que estar claros que los recursos tributarios son la principal fuente de ingreso para la caja fiscal en este momento. Entonces, como ciudadanos, creo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber para poder salir más pronto de esto, hacer las declaraciones y pagos de impuestos en su momento. ¿Y por qué es esto? Porque yo tengo que hacer las declaraciones de IVA y retenciones, que es lo que voy generando deuda mensualmente cuando he tenido actividad económica. Entonces, si es que no he tenido actividad económica, mi declaración va a ser en cero, no voy a tener una deuda que generar. Pero importante que tengo que hacer la declaración a tiempo, porque si no lo hago a tiempo, voy a pagar una multa. Entonces, si es que yo declaro a tiempo, no tengo una multa, declaro en cero y no tengo ningún problema. Pero sin embargo, si es que yo he tenido ventas, he tenido facturación y no hago la declaración de IVA, primero estoy incumpliendo con la ciudadanía, porque ahora más que nunca los recursos tributarios son fundamentales, ¿no? Y nosotros como Servicio de Rentas Internas estamos trabajando fuertemente para asegurar precisamente esta recaudación tributaria sostenible. Entonces, como contribuyente yo estoy obligado a hacer mi declaración y pago oportunamente. Básicamente así es como estamos. La pregunta que también creo que sería oportuna en este momento es cuál sería la afectación económica a la recaudación producto de la pandemia. Y es algo entendible, ¿no? Porque a nivel mundial tenemos muchos contribuyentes, muchos negocios que se han visto forzados a detener su actividad económica. Incluso muchas empresas han cerrado. Entonces, eso genera también un impacto en la recaudación. Se estima que hay una variación o hay una afectación en la recaudación frente al año anterior de aproximadamente un 17% en la recaudación. Abogado, hablando sobre estos temas de la... No le escucho, creo que está apagado el micrófono. ¿Me escucha ahí?
¿Sí? ¿Me escuchas? No le escucho. ¿Nos escucha ahí, abogado? ¿No? No le escucho. ¿Nos escucha, abogado? ¿Nos escucha ahí? Bueno, en un momento igual estaremos conversando. Denos un momentito, ¿sí? Veamos si es que nos podemos comunicar por señas. Sí, es importante lo que ha dicho, ¿no? Se ha recaudado. Creo que ahí. ¿Nos escucha ahí, abogado? Le escucho bajito, a ver, Nos dígame. escucha bajito. A ver, bueno, mi pregunta, abogado, sobre las afectaciones que han existido, queremos resolver preguntas de nuestros amigos oyentes. Una de ellas es que nos pregunta un amigo oyente: tengo el RICE y me descuentan de la cuenta cada mes $5. Esto antes de la pandemia. Durante este tiempo no me han cobrado. Sin embargo, en la página registro con deuda de $50. ¿Por qué me cobran más del valor? ¿Cómo puedo hacer y dónde puedo presentar la queja? Bueno, seguramente el contribuyente lo que tenía es establecido en la propia cuenta el poder hacer el débito correspondiente, ¿no? Nosotros hacemos el proceso de débito de lo que son facilidades de pago, de lo que son obligaciones. Entonces, seguramente no tuvo el fondo en la cuenta. No obstante, puede realizar el pago en cualquier institución bancaria, ¿no? O, como vuelvo y repito, puede enviarnos para analizar el caso, a ver qué pasó, el trámite o la consulta al correo electrónico consultastributarias@sri.gov.es o en nuestras redes sociales, a través del Facebook y del Twitter, que Abogado, también estamos por ahí. Sí, perdón, sí nos escucha ahí, ¿no? Como más claro. Abogado, nada más. Ahora, retomando pues este tema de la devolución del IVA, ¿qué sucede, por ejemplo, con las personas de la tercera edad y personas con discapacidad? Tal vez ha habido, bueno, acá nos preguntan que ha habido una demora de los pagos en llegar cuando antes era un promedio de 2 semanas, ahora se demoran hasta más de 2 meses. ¿Qué sucede con este tema, abogado? Bueno, en lo que tiene que ver con las devoluciones, nosotros como Servicio de Rentas Internas hemos continuado con nuestro trabajo de emitir la resolución correspondiente, porque recordemos que el proceso es que el contribuyente solicita, puede ser en línea o presencial. Nosotros como Servicio de Rentas Internas emitimos la resolución aceptando total o parcialmente o negando al contribuyente, y posteriormente esto se va al proceso de acreditación. El proceso de acreditación ya no depende de nosotros como SRI, sino que depende de la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Entonces, Finanzas mensualmente va haciendo desembolsos para este grupo prioritario. Esto sí, hay que decirlo, ha hecho desembolsos, pero no como lo venía haciendo. ¿Por qué? Porque los recursos que están tan escasos en este momento se están destinando a la pandemia. Entonces, dependemos de la acreditación o del flujo que nos vaya dando Finanzas, ¿no? Las devoluciones de IVA precisamente a grupos prioritarios se encuentran pagados o liquidadas hasta el 16 de junio, esto con corte al mes de julio. Constantemente, ni bien llegan las acreditaciones del Ministerio de Finanzas, continúan haciéndose ya las acreditaciones en cuenta. ¿Qué opción tienen los contribuyentes? Si es que hay una opción que los contribuyentes pueden pedir las devoluciones que no sean efectivo, sino a través de una nota de crédito. ¿Cuál es el beneficio de la nota de crédito? Que yo puedo usar esta nota de crédito para pagar impuestos o yo la puedo negociar. Entonces, si es que, por ejemplo, yo tengo un familiar que tiene una empresa que sí genera impuestos, yo soy un grupo prioritario, yo puedo solicitar la devolución en nota de crédito y negociarla con mi familiar. Entonces, con eso ya no dependo del efectivo, que está bastante complicado en el Ministerio de Finanzas, sino que ya hago este proceso de negociación de la nota de crédito. Es una alternativa que los contribuyentes tendrían, ¿no? Así es. Abogado, ya nada más para finalizar, por cuestiones de tiempo, nada más quiero concluir esto. Por ejemplo, desde el 15 de septiembre pues surge la noticia que se va a empezar a cobrar el IVA a plataformas como Netflix, Uber, Amazon Video, Apple Music, Google, Spotify. Y, por ejemplo, ¿cómo van a hacer ustedes esta recaudación? Se menciona que se va a hacer un catastro inicial. ¿Cómo va a ser este procedimiento, abogado, nada más? Sí, a ver, el tema de la recaudación o el pago del IVA por las plataformas digitales.
Aquí hay que tener claro dos conceptos. El primero, que no es que esto constituye una legalización del servicio como tal. Eso depende de cada entidad del ramo, por ejemplo, de transporte, que tendrá que hacer los controles correspondientes. Y en lo que tiene que ver con la parte tributaria, esto es un tema de equidad y de que haya y que haya una justa competencia. ¿Por qué? Porque yo, si es que tengo esta actividad económica en el Ecuador, tengo que tributar, tengo que pagar el IVA. Entonces, si estas actividades se están prestando en el Ecuador, sin duda que hay que tributar, hay que hacer una competencia justa. Precisamente nosotros como Servicio de Rentas Internas estamos próximos ya a publicar el catastro de cuáles van a ser las plataformas digitales que van a estar en esta primera etapa grabadas con el impuesto al valor agregado. Son más de 200 plataformas que están en análisis. Estamos próximos a emitir el catastro. Recordemos también que ya se emitieron los reglamentos correspondientes para hacer la recaudación del catastro y se lo va a hacer a través de agentes de retención. ¿Cuál es el agente de retención? Por ejemplo, la mayoría de estas plataformas digitales necesariamente requieren el pago a través de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo se hace la recaudación? Es a través del agente de retención, que es el emisor de la tarjeta de crédito. Entonces, no es un tema que solamente se lo está haciendo en Ecuador, ¿no? A nivel mundial, en lo que tiene que ver con los modelos de tributación, se está inclinando a este mecanismo que es para establecer la tributación a plataformas digitales o a servicios digitales. Entonces, no es un tema que se ha ocurrido en Ecuador, que estamos haciendo en Ecuador, sino que estamos yendo a la par de lo que viene haciendo las administraciones tributarias a nivel mundial. Abogado, ya para finalizar necesito que por favor nos ayude con los números de teléfono y los correos a los que se pueden comunicar nuestros amigos oyentes ya para concluir la entrevista. A ver, el número de teléfono de nuestro call center es el 1-700-SRI-SRI. Los correos electrónicos a los que los contribuyentes pueden enviar sus consultas tributarias. Ojo que es consulta, no trámite, sino la consulta tributaria. Ejemplo, decir qué requisitos necesito para la coalición de representante legal. Esto lo podemos enviar a consultastributarias@sri.gov.es. Los trámites de los contribuyentes que tiene que ver lo que decíamos, ¿no? De generación de claves, actualización de RUT, de representante legal, de devolución de reclamos, lo podemos hacer a través del Quipu Ciudadano y a través del correo electrónico trámitespichincha@sri.gov.es, y asimismo podemos hacer las consultas que tengamos a través de nuestras redes sociales, tanto del Facebook como del Twitter, ¿no? SRI Oficial. Abogado, queremos agradecerles y concluimos la entrevista con usted, agradecerle por la apertura a esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias, es un gusto, un buen día a ustedes, Karina y Priscila.